buen día, mi nombre es Yajaira Verónica Montoya Sánchez y les hablaré para empezar sobre la estructura orgánica de un contrato formal. Cualquiera que sea su naturaleza, siempre debe estar compuesto de los siguientes elementos, que estos vienen siendo: primero está el proemio. El proemio, aquí vendremos encontrando que esto es el encabezado del contrato. Es la introducción que permite conocer de inmediato el tipo de contrato que se está celebrando y el nombre de cada uno de los contratantes. Y cuando es un contrato privado, el proemio debe al menos indicar el tipo de acto jurídico celebrado, nombres completos de las partes y de las otras personas que comparezcan, que estos vendrían siendo como los testigos o apoderados. En el caso de instrumentos públicos otorgados ante notario, aquí el proemio contiene más datos, ya que contiene los datos del notario. Otras de las partes de los elementos de la estructura del contrato son las declaraciones. Aquí en las declaraciones lo que vendremos encontrando es que cada una de las partes y demás comparaciones con los demás comparecientes al contrato harán manifestaciones. En algunos casos será bajo protesta de decir verdad y sobre ciertos hechos o actos jurídicos que tienen en relación con el acto que se está celebrando. Otra de las partes que es muy importante en cualquiera que sea naturaleza jurídica del contrato y el tipo de contrato que sea, es la parte del clausurado, que aquí en esta todo tipo de contrato es una de las partes más importantes porque viene siendo la parte medular del contrato, ya que aquí contienen los derechos y obligaciones a que se sujetan las partes. Y las cláusulas, existen diferentes tipos de cláusulas, que son las cláusulas y su orden debe de ir así, que son primero las cláusulas esenciales, las cláusulas naturales y las cláusulas accidentales. Las cláusulas esenciales vendrían siendo el consentimiento, que es la forma y acuerdo de voluntades de las partes, y el objeto, que es la cosa y el precio en su caso. Y las cláusulas naturales vienen siendo las que están en la ley, que son visibles e invisibles. Y otras serían las cláusulas accesorias, accesorias o accidentales, que estas vienen siendo obligaciones adicionales que ponen las partes. Otras de las partes del contrato vienen siendo la personalidad. Aquí las partes que acuden con su voluntad y personalmente, no es necesaria este capítulo en su caso, solo cuando al menos que alguna de las partes sea de nacionalidad extranjera, y si es así, esta debe acreditarse en el contrato debe acreditar su legal estancia en nuestro país. Otro capítulo vendrán siendo las generales, que aquí van los datos personales de las personas que firman el contrato, de las personas físicas, que estos vendrían siendo nombre, domicilio, lugar de nacimiento, ocupación, profesión, estado civil, CURP, RFC y identificación oficial, que tenga vigente la foto y firma. Otro capítulo,
Lo que siempre también contiene un contrato y es muy importante es la firma, que esta es la inscripción manuscrita de manera particular y hecha con el ánimo de obligarse al reconocimiento del contrato, del escrito del contrato. Existe una clasificación de firmas, que una de ellas es la firma autógrafa. Esta es la cual suscribe una persona física con su propia mano y consiste en un conjunto de letras o una serie de trazos que esto identifica al sujeto. Otra es la firma facsimilar, que esta consta en un sello o goma metálica que permite estamparla mecánicamente utilizando tintas. Esto se da más que nada cuando una persona requiere firmar grandes cantidades de documentos, pero mientras no es permitida. Otra firma es la firma ruego. Esto es si una persona no sabe firmar por analfabetismo o no puede firmar por incapacidad física. Es aquí donde se utiliza este tipo de firma. Es decir, otra persona física capaz firmará por él siempre y cuando dicha firma sea estampada ante la fe de un notario público. Y está la firma en otro nombre, que esto es cuando una persona o la ley otorga a otras facultades suficientes de su representación, y esto, ya sea esto a través de un mandato de algún poder. Y por último está la firma digital o electrónica. Todo esto son algunas de las partes principales que siempre debe contener un contrato, que vienen siendo siempre las principales. Otros de los elementos que pueden contener un contrato en su estructura es el capítulo de definiciones. Esta es una parte del contrato que permite identificar diversos aspectos, como que se mencionaron constantemente durante todo el documento, que esto es más que nada para que no haya tantas repeticiones y economizar la escritura. Este capítulo se utiliza normalmente más en los contratos comerciales y en los contratos de créditos bancarios. Y por último está el capítulo antecedentes, que aquí en esta parte del contrato se especifica hechos o situaciones jurídicas que sirven de base para el nacimiento del contrato, para la elaboración del contrato que se va a celebrar. Todos estos puntos son las partes que puede contener un contrato. Hay unas que son principales, que todo tipo de contrato debe contener. Otras que solamente algunos, que por ejemplo uno de esos puntos sería el capítulo de definiciones, que esos no todos los contratos lo llevan. El contrato del que les hablaré yo principalmente es el contrato de donación. Todo sobre la donación y de sus requisitos para formalizar en estructura pública. La donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. En la donación no se pueden transferir bienes futuros, solamente los que se tienen presentes. Los tipos de donación que existen son la donación pura y simple, la donación condicional, que es suspensiva y resolutoria, las remuneratorias, la donación onerosa, que esta es con cargas al donatario, entre cónyuges, y que esto es solo en separación de bienes, y antenupciales, que son previas al contrato de matrimonio. Y está la donación inter vivos, que son durante la vida del donante, y la mortis causa,
y la donación partales, que esto es una parte del patrimonio, y están las donaciones universales, que son todo el patrimonio, reales, que es la transmisión de propiedad sin contratación alguna, simuladas, y la donación con reserva de usufructo. Esas serían todas los tipos de donaciones que existen. Las donaciones solo pueden hacerse entre vivos. La donación es perfecta siempre y cuando, siempre desde que el donatario la acepta y le hace saber al donador su aceptación. Ahí es cuando es una donación perfecta. La donación puede hacerse verbal cuando el bien sea menor a 200 pesos. Y cuando el bien sea de 200 a 5,000 pesos, es en escrito privado. Y cuando el bien sea más de 5,000 pesos, sería escritura pública. Esos son es el modo de donación que se puede hacer. La donación es nula cuando esta comprende la totalidad de los bienes del donante. Si el donante no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para sobrevivir según sus circunstancias. Aquí, si no lo hace, viene siendo nula la donación. La donación hecha a varias personas conjuntamente no produce a favor de estas el derecho de acrecer, si no es que el donante lo haya establecido de un modo expreso. Y el donante solo es responsable de la emisión de la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla. Si la donación fuera de todos los bienes del donatario, será responsable de todas las deudas del donante anteriormente contraídas, pero solo hasta la cantidad de los bienes donados. Siempre que las deudas tengan la fecha auténtica, las personas que pueden ser donantes puede ser cualquier persona que sea propietaria de un bien que sea lícito. Los aún no nacidos pueden adquirir con el hecho de estar concebidos, pero solamente cuando hayan sido concebidos, que la donación haya sido en ese lapso de tiempo. Si la persona a la que quiera adquirir una donación es menor de edad, los tutores del menor tienen que justificar el beneficio de esta y necesitan una autorización judicial, aunque esté emancipado el menor. Bien. La donación puede ser revocable por la sobrevivencia de hijos del donante. Es decir, que ya después de que haya dado el bien en donación, si tuvo hijos, puede ser revocable. Y también puede ser revocable por ingratitud del donatario, que esto es decir que un ejemplo sería que lo dejó en el estado de necesidad, o si es una donación, por ejemplo, de padre a hijo y le dio todo, pero dejó de dar pensión alimenticia, aquí la donación puede ser revocada por ingratitud. Y también puede ser revocada por la comisión de un delito. Pero transcurrido el plazo de 5 años, ya no es revocable la donación. Y en el caso de la donación, la revocación por ingratitud, se tiene que justificar, probar la ingratitud, y es el lapso solamente de 1 año para llevarlo a cabo. Si no, prescribe. La donación no puede ser revocada por sobrevivencia de hijos. No puede ser revocada.
por la supervivencia de hijos, y cuando sea menor de 200 pesos, y cuando sea antenupcial, y cuando sea entre consortes, y cuando sea remuneratoria. La donación puede ser en vida, a diferencia de la herencia, ya que aquí muchas personas confunden este punto de la donación con la herencia. En cambio, pues la herencia pues no. Siempre es mejor donar en línea recta a familiares o a cónyuges que a cualquier lateral, ya que aquí no hay impuesto sobre la renta, que este sería como del 20% sobre la renta por adquisición cuando sea a otro colateral. Si el donatario hubiera hipotecado los bienes donados, subsistirá la hipoteca, pero tendrá derecho el donante de exigir que la redima, es decir, que continúe con el pago de la hipoteca. Esto es que tendrá lugar tratándose de usufructo o servidumbre impuesta por el donatario. Cuando los bienes no puedan ser restituidos en especie, el valor exigible será el que tenían aquello al tiempo de la donación, es decir, en el tiempo en que fue hecha la donación, no en el tiempo actual. El donatario hace suyos los frutos de los bienes donados hasta el día en que se le notifique la revocación de la donación, o si fuera el caso, hasta el día en el nacimiento del hijo póstumo. El donatario es responsable solo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con los bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas abandonando la cosa donada, y si ésta aparece por caso por fortuito, queda libre de toda obligación. La utilidad principal de la donación es la transmisión de propiedad con un costo fiscal reducido, en línea recta, de parentesco o entre cónyuges, y su revocación siempre será por la sobrevivencia de hijos del donante y por ingratitud del donatario, que es por de delitos o no alimentos. Y ahora les hablaré sobre los requisitos para formalizar un contrato de donación en estructura pública. De donación de bienes inmuebles serán los siguientes requisitos. Primero que nada, uno de ellos es acreditar la propiedad que se está donando, sea cual sea la magnitud de esta, se tiene que acreditar. Otro es acreditar el impuesto predial. También se tiene que acreditar la situación jurídica que está la propiedad, la solvencia fiscal y la información catastral del bien que se está donando, que esta tiene que estar autorizada por Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que el cambio de padrón también es en el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, que viene siendo el cambio propietario. Otro de los requisitos es el avalúo, pero aquí no se requiere si la donación es en línea recta, en familiares o entre cónyuges. Aquí no sería necesario. Sí sería otro tipo de colateral. Aquí ya sí sería necesario el avalúo de lo que se está donando. Otros son los datos generales y identificaciones de los contratantes.
que aquí es la acreditación del parentesco, ya que si es en línea recta o entre cónyuges, esto se tiene que acreditar. Otro requisito sería la personalidad, que aquí es solamente en su caso, y esto se logra acreditar su residencia, que aquí es su estancia aquí en el país. Otro es las condiciones generales, que es la obligación, es como la obligación en cuanto pactaron o que harán, dependiendo pues, pero tiene que haber condiciones generales de lo que se pacte. Y otro sería el presupuesto de la operación, que aquí en la donación, en línea recta del bien inmueble, el presupuesto es el impuesto sobre la adquisición del bien inmueble y los derechos del registro público de la propiedad del comercio y los gastos notariales, que esto ya, y el impuesto sobre la renta, que aquí no vendría siendo cuando es en línea recta, y el impuesto al valor agregado, que aquí tampoco sería, y los honorarios notariales, que esto depende según el bien que se está donando. Todo esto sería información sobre la formalización para llevar a cabo los requisitos que se requieren para la formalización de una donación, y también vienen siendo los requisitos los requisitos del contrato de donación, que vienen siendo los requisitos también para cualquier tipo de contrato, pero están algunos puntos principales que se deben de tener, que se deben de saber sobre la donación, y está la formalización, y esto sería en sí todo sobre lo de la donación, y esta sería toda mi participación.